estamos hablando entonces, la semana pasada, un poco terminamos la cuestión de la fe. Y tomamos, ¿verdad?, el tema número 3 de las doctrinas básicas, que es la doctrina de los bautismos, ¿verdad? Realmente si uno se mira o si uno pone a buscar en internet, pues hay muy poco acerca de la doctrina de bautismo, específicamente el tema así, ¿no? Doctrina de bautismos. Sí, usted puede encontrar mucho acerca de un mikveh y tevilá, y puede encontrar muchas interpretaciones cabalísticas, puede encontrar muchas interpretaciones del Talmud, puede encontrar incluso muchas prácticas, ¿sí o no? Dar determinados pasos desde la entrada del mikveh hasta el lugar donde usted va a hacer la sumersión, incluso la temperatura ideal del agua, la cantidad de agua que debe cubrir su cuerpo, determinadas permisiones que han hecho en algunos lugares donde el agua es muy escasa, ¿sí? Leía, por ejemplo, que la comunidad en Azerbaiyán, que es un país que queda cerca a Rusia, ha determinado la tevilá con un grado bajísimo de cantidad de litros para hacerla. Gonzalo lo mencionaba la semana pasada que en el ejército en el ejército de Israel, ¿no?, dejan hacer la tevilá, o sea, como, digamos, aprobada, ¿verdad?, con 5 litros. 5 litros. Pues en Azerbaiyán es algo así como 3.5, 3.8 litros. O sea, es muy baja la cantidad de agua que utilizan porque es un lugar mayormente desértico. Entonces, imagino yo, ¿no?, que como es un lugar desértico, el agua debe tener un costo plusvalor enorme, ¿sí o no? Entonces, digamos, lo que han permitido que la gente que no tiene mucho acceso al agua, pues pueda hacer su tevilá en esa cantidad de agua, 3.5 a 3.8 litros. Esa es como la mínima de lo que he leído. Pensaba yo en lugares como por ejemplo la Guajira, ¿no?, que hay un gran, no toda la Guajira, pero hay un gran lugar que es desértico. Sí, digamos, si uno estuviera allá, ¿y cómo haría el mikveh? Si ustedes han visto los documentales, y si no lo han visto se los recomiendo, donde los mismos niños de la Guajira se mueren de sed, ¿sí o no? Ahí están los videos donde los niños han tirado, eso parece el norte de África, y no, es aquí en Colombia, hay tirados muriéndose de sed, porque literalmente no hay agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas comunidades? Cavan unos pozos, ¿sí? ¿Han visto? O se han ido, no sé. Unos pozos, y el agua, pues, consiguen agua de fuentes subterráneas, pero esa agua está en malas condiciones, ¿sí? Pues realmente a la gente le toca prácticamente consumirla así. Pero pues para hacer un mikveh, ¿usted cómo haría allá? Vamos a suponer que a usted lo mandaron allá a abrir una keilá allá, una vaina así supremamente extrema. Y usted sabe que el tevilá es algo fundamental para cada keilá, ¿sí? ¿No? Para cada congregación. ¿Cómo lo haría usted ahí? ¿Qué opción optaría usted allí? Podría ya hacer los mikveh, las tevilás más bien, en el mar, suponiendo que fuera cercana a la costa. ¿Qué opinan de eso? ¿Hacerlas en mar? Sí, en el mar. Sí, es válido. Porque, exacto, el agua eso no. Entonces, ¿por qué lo coloco? Porque hay una cierta como interpretación judaica, ni siquiera es talmúdica, es judaica moderna, que dice que uno no debe hacer una tevilá en agua salada, porque podría estar atrayendo malas energías, no quiero utilizar esa palabra, pero así más o menos lo ponen ellos. Obviamente yo no creo en nada de eso, esoterismo, ¿sí o no? Sí, entonces si el Eterno mandó que toda ofrenda que se presente tendría que llevar sal, entonces... No, y peor aún, vamos a leer donde dice lo siguiente, para que vean algo muy interesante. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, ya les digo el versículo que no sé por qué lo está anotado acá. Hay como para que botemos abajo esa idea, ¿sí? 10.1. 10.1, ¿cómo dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Siga, hasta el 2. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Miremos un momento en el griego la palabra bautizar ahí. En el 1 Corintios 10.2. Bautizo. ¿Qué significa? Dejar abrumado, completamente mojado, usado solo de la ablución ceremonial, específicamente de la ordenancia del bautismo. Bautismo, bautizar, lavar. Mira lo que dice al principio, completamente mojado, ¿sí o no? Dejar abrumado, completamente mojado. Sí, entonces dice más abajo, dice lavar, bautizar o bautismo, ¿sí? Entonces dice que de un derivado
que significa arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, ¿Sí? Cubrir completamente con un fluido. solo en un sentido especial y calificado, mejorado. Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta allí, ellos dicen que fueron, volvamos a leer, que perdí el hilo ahí. Qué pena, otra vez, 10, 1 y 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Listo. Todos en Moisés fueron bautizados, ¿verdad? En la nube y en el mar. O sea que el Eterno también hizo un bautismo en el mar, en agua salada. Ahí está. Eso no tiene ningún secreto. ¿Sí? Entonces yo no creo esa versión. Realmente no confío mucho a veces en esas interpretaciones que son así como muy esotéricas, porque uno escucha lo mismo en los brujos. Sí, y lo digo porque por lo que les contaban el chaval, los que estaban en ese momento, y era la cuestión de los amuletos. Sí, que hay unas páginas que venden amuletos. Y cosa curiosa que después me acordé de los tales amuletos y dije, voy a mirar una página de satanismo, la página de la iglesia satánica en Estados Unidos, ¿no? Y miré la página y sorpresa que también venden los mismos amuletos. O sea, yo digo, pues es la misma vaina, ¿no? Pero con un diferente nombre. Lo vamos a ver aquí rápidamente, pero vamos a seguir mirando ahí, obviamente, el bautismo, o lo que estamos hablando, como lo decimos nosotros, ¿cierto? La palabra tevila. Ya Jessica nos ayudó ahí muchísimo con la palabra baptizo, ¿sí o no? ¿Baptizo o bautismo? Baptizo. La palabra baptizo. Y esa palabra baptizo va a ser clave, pero en el griego, ¿vale? Eso es griego. ¿Se han escuchado ustedes que hay una iglesia o una corriente cristiana más bien que se llaman los bautistas? ¿Ellos qué predican? ¿Sí saben ustedes? Ellos dicen que usted, para recibir el Espíritu Santo, así dicen, estoy repitiendo las palabras de ellos, usted debe ser bautizado en agua. Y que usted, después de ser bautizado en agua, prácticamente de forma inmediata usted es bautizado por la presencia divina. Cosa que obviamente yo no comparto, porque usted se puede meter en el agua, pero la revelación, eso sí depende del tiempo que tenga Dios. Puede ser inmediata, allí con el agua, no sé, pero que sea una ley como tal, no sé, no creo realmente. ¿Y dónde se basan ellos en eso? En un pasaje que dicen que unos discípulos de Juan el Bautista son bautizados por Pablo, y dice que cuando fueron bautizados, inmediatamente la presencia divina cayó sobre ellos. Bueno, ese fue el caso de ellos, pero no en todos los casos funciona de esa forma. Y mientras tanto vamos a ir buscando Génesis 5, 6 y 7, pero los capítulos. ¿Eso de qué está hablando ahí? Génesis 5, capítulo 6, capítulo 7. El 5, los descendientes de Adán. Sí, sigue. El 6. 6, la maldad de los hombres. Ajá, ¿y el 7? El diluvio. Listo. Entonces, esos 3 capítulos están hablando, o sea, la antesala del diluvio, el prediluvio y el diluvio como tal. Yo les pregunto, ¿el diluvio puede ser contado como un bautismo? Sí. ¿Por qué? ¿Bautizo en qué nivel? ¿O bautizo por qué? Yo lo miraría más a purificación, ¿no? ¿Es una especie de purificación? Sí. ¿Bautizaron algo allí? ¿Cubrieron de agua algo? La tierra. La tierra. ¿Por qué dice que el arca del diluvio, ¿no?, quedaba un día determinados centímetros? ¿Se acuerdan que dice? Que se hundía. ¿Por qué menciona como ese elemento? El diluvio, ¿cierto?, de la época de Moshe, puede ser considerado como una tevila. Pues para los seres humanos no. Sí, porque si llegáramos a ese punto de decir que los bautizó ahí, pues podemos decir prácticamente que Noé y los demás fueron, ¿cómo le digo yo?, como purificados, y nosotros vemos que no están así, porque apenas que se bajan empiezan a mostrar lo que hay en su corazón. Dice que la casa de Noé fue salvada por Noé, porque no sabemos que Can y los descendientes de Can, Pero bueno, Sen eso también que Ah, sí. eso hablamos de Sen. específicamente Can era una persona terrible, ¿no? Y los descendientes de Can al día de hoy están ahí todavía aguardando, ¿sí o no? Los cananeos no solamente, sino también todos los que tienen que ver con el mundo árabe y de ahí para allá, ¿sí o no? De los chinos, todos esos son descendientes de Can. Si ustedes se ponen a mirar, todos los descendientes, como les digo yo, como que de Israel para allá, de ahí para allá es todo de Can. Y también, bueno, una parte norte de África, ¿sí? Y son gente terrible, ¿vale? Y pues, ¿qué fue lo primero una de las primeras cosas que hizo Noé cuando se bajó del arca? Emborracharse, ¿no?
cultivar y emborracharse. Entonces, a veces nosotros solemos verlos como algo ultra santos, que eso es lo que hablábamos la vez pasada y decíamos que no, que todos tuvieron sus pecados y es normal. ¿Por qué es normal? Porque son seres de carne y hueso. ¿Sí? Entonces fue una manera de purificar la tierra, claro, porque el Eterno allí borró un montón de rastros de las civilizaciones anteriores, como por ejemplo pudo haber escondido lugares que están debajo del mar que nosotros hoy en día no tenemos ni idea que pueda haber por allá. Y también lo principal fue que arrasó principalmente con qué cultura, con qué civilización, la civilización de los gigantes. Y bueno, y los seres humanos que estaban totalmente desviados, ¿no? Los ahogó a todos en esa agua. O sea que podemos encontrar cadáveres de ellos en cualquier parte del planeta. Sí, otra cuestión es que de pronto no los hayan buscado o que los que van encontrando, nosotros sabemos que eso los van ocultando, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado por ahí que en Perú encontraron un ser con un dedo más largo, que tiene 3 dedos nomás, ¿no lo han visto por ahí? Y que el dedo de la mitad mide más o menos como unos 50 centímetros, ¿no? Y que han hecho las investigaciones y que parece que sí es orgánico, o sea, parece que sí fue una persona real, pero no saben por qué este dedo le creció tanto, porque solamente tenía 3 dedos. Sí, hay muchas investigaciones en este momento avaladas por el gobierno de Perú sobre eso. Sería muy bueno que lo investigaran así en sus ratos libres y vieran, porque es un caso muy raro. Sí, porque las deformaciones humanas existieron o existen, ¿sí? Pueden hacer alguien con algún tipo de deformación así, pues en, ¿cómo se llama? En la India, ¿no? La niña que nació con 8 brazos, ¿no? Con piernas, eran piernas. Que ella la operaron de los brazos y se le fue medio, les tocó irse del pueblo. Porque lo iban a matar, porque la consideraban una blasfemia. No le consideraban una diosa, una de las diosas que era que tiene... Sí. Eso. Y cuando ella se opera, la gente quería matar a los papás por haberla operado, que decían, no, ella es la reencarnación de la diosa, esa diosa, como tienen tantas, ¿sí o no? Y todas tienen muchos brazos. Entonces, vamos a ver hoy entonces los tipos de mikvé, ¿sí? ¿Qué hay? Qué pena te interrumpo, no completaste tu idea frente a lo del diluvio. Ah, sí, que para mí es un tipo de tevilá, pero para la tierra. Para la tierra. Sí, pasaron a la tierra por agua y la purificaron. Sí, porque de todas maneras Moshe y sus familiares no pasaron por agua. Ellos no se sumergieron. No les molestan. ¿Desde dónde existe la tevilá? ¿Desde dónde existe la ejecución de la tevilá? O sea, ¿quién pudo haber sido el primer ser humano que fue pasado por agua? Porque realmente no está especificado en la Torá, o sea, no hay ninguno que diga Abraham, ¿cierto? Porque la palabra hebreo, pasado por agua, ¿sí o no? Sin embargo, encontramos, por ejemplo, la palabra Eber, que es uno de los antepasados de Abraham, que es lo mismo, pasado por agua. Pero yo creo firmemente que los primeros que tuvo que haber experimentado esa acción tuvo que haber sido Adán, precisamente. No está ahí especificado, pero yo creo que si Adán conoció, por ejemplo, la cuestión de los sacrificios, que lo conoció, porque si no sus hijos cómo sacrificaban, yo creo que él también tuvo que haber conocido algo del mikvé y de la tevilá, de la acción de sumergirse, más bien, dejémoslo en la tevilá. ¿Sí o no? Tuvo que haber conocido algo de eso. Y el nivel de Adán tampoco era, pues, digámoslo, bajo, ¿no? Porque Adán era un tipo que, a ver, le colocó los nombres a los animales. Hizo un montón de acciones también. ¿Sí o no? Es padre de, se me olvidó el nombre del hijo de Adán, el principal hijo. De Set. ¿Se acuerdan que dice, y nació Set? Y entonces los hombres empezaron a buscar el nombre de Dios. O sea, como que durante muchísimo tiempo no habían buscado a Dios y cuando nace Set es que empiezan a buscarlo. Miremoslo un segundito. Esto está en Génesis capítulo número 2 o 3. Después de lo de Caín y Abel. 4:26. Léelo, por favor. 4:26. Génesis 4:26. Dice, voy a leer 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Hashem. Yo creo que esa gente también tuvo que tener un conocimiento muy alto, ¿sí? Si uno se pone a pensar bien detalladamente en los personajes bíblicos, yo diría que los que más tenían conocimiento eran todos los previos a Abraham. Pienso yo, todos los previos a Abraham, todo lo que usted lee ahí previo a Abraham, yo creo que esa gente sabía mucho y por eso la Torá no los menciona tanto, ¿sí? Y bueno, sus vidas eran muy longevas, seguro que tuvieron muchísimo tiempo más para pensar y estudiar que cualquiera de nosotros. Y yo creo que después los que tienen mucho conocimiento, pienso yo firmemente que son los que estamos después de Yeshua. Porque si ustedes ven, dice que los profetas muchas veces profetizaban y no sabían qué era lo que estaban profetizando. Y en el libro de Daniel lo vemos claramente.
que Daniel le dice a Miguel, le dice, yo no entiendo nada de lo que estoy escribiendo, y el ángel que le dice, escribe, porque estas palabras están selladas para tus hermanos, creo que le dice así, hasta el final de los tiempos. O sea, Daniel, pues él le dijeron, no sé, escriba lo que usted ve, y realmente no pudo haber interpretado mayor cosa. Pero eso para Daniel, pues por ejemplo, que le hubiera mostrado un avión. Digamos, que le hubiera mostrado, digamos, las Torres Gemelas, pongámosle un ejemplo así, bien loco. No, por ejemplo, describir el avión y viendo que dentro del avión, un avión de guerra, y ver que hay un hombre allá con una cosa extraña, ¿cómo describir un tipo? Sí, baila. Su nivel de interpretación es muy, muy reducido. ¿Cómo hablar de las alas del avión? A decir que es una libélula, una vaina así, una... ¿Cómo se le dice? Langosta, por ahí en el libro Apocalipsis, que dice que hay langostas que cubren el cielo. Pues sí, es su modo de verlo porque es una persona muy, no atrasada, pero de otra época, donde esos elementos no existían. Sí, ustedes han visto, por ejemplo, los inventos de Da Vinci. Algunas han visto imágenes de eso y traten de describirlos. Y verá que uno se enreda, porque uno dice es como una rueda. Y además le tenía nombre, por ejemplo, las alas que él trató de hacer para volar. ¿Sí o no? Además le colocó aero, no sé qué vaina. Sí, por la palabra aire y volar. Pero usted la ve y usted dice, no, son como dos tablas, son como... O sea, uno no encuentra las palabras que él la describió. Somos de dos épocas distintas. Entonces, así más o menos pasaba con los profetas. Yo creo que los que tenemos un gran nivel de conocimiento somos todos los que nacimos después de la época de Yeshua. Métalos ahí a todos. ¿Sí o no? Ya otra cosa es que pues la gente no sé, no estudie, no le interesa el tema, no haya tiempo, no sé, ya esas son otras cuestiones. Pero yo creo que nosotros tenemos un alto nivel. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos a alguien que ya está, que es Yeshua. Segundo, nuestras conciencias sí son limpiadas de todo pecado, no como la gente antes de Yeshua. Eso es una ventaja, pienso yo. Una ventaja y también es un arma de doble filo, ¿no? Usted también ya puede entender que Yeshua ya vino, o sea, ya hizo la primera parte del plan y que ya cumplió muchas de las cosas que están acá en el Tanakh. Se puede coger el Tanakh, cualquier libro de esos de los profetas, y se va a encontrar muchas cosas que Yeshua ya cumplió. Mientras que usted lo lee sin Yeshua y usted dice, pues sí, yo más o menos entiendo, pero algo hace falta. ¿Sí? Entonces, imagina, por ejemplo, el nivel de conocimiento que va a haber después de que Yeshua venga por segunda vez. Tiene que ser el nivel máximo. ¿Sí? De revelación, además estamos en otros cuerpos, bueno, el milenio, toda esa cuestión. ¿Sí? Hasta ahí de pronto alguna pregunta. Entonces volvemos a retomar lo que habíamos dicho la semana pasada, y es la palabra mikveh, ¿cierto? La diferencia que hay entre las dos para que nos quede claro, y la palabra tevilá. Entonces, ¿qué es el mikveh? ¿Alguien me recuerda? El lugar físico. Y la tevilá es la acción de sumergirse. Vamos a centrarnos primeramente en las primeras clases en esto, en el mikveh, en los lugares físicos. Listo. La semana pasada los mencionamos por ahí, ¿cierto? Dijimos que esos son a modo general los 4 tipos de mikveh o lugar donde usted puede hacer una tevilá. Sí, decíamos la clase pasada que usted lo puede hacer en cualquiera de las 4. Sí. Colocamos el ejemplo de la Guajira, ¿cierto? Donde usted no va a encontrar una piscina, pues digo, en algunos sectores, ¿no? Usted tampoco va a encontrar un río, porque prácticamente es un desierto. Y pues entonces a usted le tocaría que recurrir o al mar, ¿verdad? Que fue el ejemplo que les acabo de poner, o cavarse un hueco como el que les cuento, de esos pozos donde sacan agua, y usarlo como modo de mikveh. Aunque sería muy extraño, pues sería muy extraño por el contexto, ¿sí? Entonces, agua estancada naturalmente. ¿Qué podría ser agua estancada naturalmente? O sea, un ejemplo de algo físico. La laguna. La laguna, ¿qué más puede ser? No, esa es artificial. Una laguna, Esos que hacen las un lago. cataratas. La catarata cuando caen y hacen el huequito El así. pozo, pero esas son... Pero esa sería agua corriente. Un Sí. nacedero. ¿Un qué? Nacedero de agua. Nacedero de agua. que es corriente. No necesariamente, porque si tú tienes un... No. Ella nace y busca una salida. A menos que sea un geyser y también sería agua viva. ¿Sí sabes qué es un geyser? Sí. Que es un hueco en el agua y que ahí brota agua por cada cantidad de tiempo. ¿No has visto los muñequitos que hay un hueco que bota? Que bota agua. Ese es un geyser y eso es, digámoslo, agua corriente. O sea, lo que tú dices es agua corriente porque tú le dices nace, se mueve. Agua estancada artificialmente, La piscina. ¿cierto? Las piscinas, no sé si quieren hacer la represa, pues. Aguas corrientes, tenemos entonces. ¿Piscina qué pusiste? Piscina, ¿Represa? represa, ¿sí? Aguas corrientes puede ser que un río, todas sus derivaciones,
riachuelo, río pequeño, arroyo, arroyuelo, póngale como usted le quiera poner. Sí, un río, puede ser también cuál más. El mar es agua corriente, ¿no? Sí, claro. El mar, ¿y qué más podría ser? La Ciénaga Grande de Santa Marta. La ciénaga es... Pues la ciénaga es bañada por el mar. Sí, No es que puede sea- ser Es corriente. estancada. Es corriente. ¿Estancada? ¿Cómo así? ¿De ciénaga? Lo que pasa es que no siempre está estancada porque el mar se mete. Sí, se mueve. Ujú. Por temporadas el mar se mete ya. Sí, yo sé que si ustedes van pues, hacia Barranquilla, pues a este lado ven los manglares, ¿cierto? Mano izquierda, mano derecha van a ver el mar. Sí, pero ahí uno no ve que se unan, ¿sí o no? Ahí no ve que se unan, pero hay puntos donde se unen. Sí, hay puntos donde se Además un manglar no puede sobrevivir sin agua salada, ese es un manglar, ¿sí? Aguas vivas, ¿cuáles entrarían en esa categoría? Que la sacaron de aguas corrientes. ¿Los termales? Los Las termales. claro. Sí, ¿y qué más podría ser? Dicen también, por ejemplo, Unas aguas aunque- que tienen Una como botella de agua. sulfato, ¿no? Sí, Una correcto. vaina así. sí, Una botella de agua eso se viva. llama agua volcánica. Sin Agua embargo, volcánica. geográficamente, así le llaman a veces también volcánica. Agua brisa. Porque los manantiales yo creo que habrían por aquí o incluso acá. No, en corrientes. Porque Sí. el manantial sí tiene una, lo que decía Jessica, Es un una brotadero. selva. Sí, y corre. Y la que están en Pero esas vías es por lo que tienen sulfuros. Sí. Sulfatos. todo eso. Y dicen que eso es medicinal y todo. Y creo que comprobadamente es medicinal, ¿no? Comprobado es cierto. Hasta los micos, ¿no han visto que hay en Japón hay una raza de micos que se bañan en eso cuando parece que tienen dolencias? ¿No? Ah, ¿Nunca la pero han visto? en Ciénaga hay uno. Ahí cerca de Santa Marta, media hora de Santa Marta. Sí, No, pero es que hay hay una- hay un agua volcán, volcánica. ahí hay un volcán, sí. Y está esa agua y la gente Y esa vaya- agua es medicinal, claro. Dicen allá que eso... Y el de San Otero. No todas las aguas termales están estancadas, ¿cierto? ¿Todas corren? Pues los que yo conozco, casi todas son estancadas, son pozos ahí, las que yo conozco. O sea, donde está el agua, ahí mismo hacen el pozo. No Sí, estaría sí. como... Lo que pasa es que lo meten estancada diferente. artificialmente. Lo meten diferente, ¿por qué? Caliente. Por la cuestión de que puede generar desde burbujas hasta sus propios movimientos internos, porque como es agua caliente, ¿sí? Por eso la separaron, por eso digo que la separaron y pues yo también la separo ahí, pero bueno, ahí la dejo como a discusión, ¿saben por qué? Porque geográficamente, eso es lo que iba a decir, el agua volcánica se considera también un tipo de lago, pero es como tan difícil llegar a esas conclusiones desde el punto de vista religioso, ¿sí? Y entonces también se podría decir que es corriente. Lo que usted dice, que el ciclo Sí. está haciendo, pero el momento que va viendo. ¿Y las Y termales eso- pueden ser corrientes o estancadas también artificialmente? Mira, Exacto. mira que por ejemplo en el volcán Machín, que queda ubicado detrás de, o sea, está Ibagué y atrás hay un volcán llamado el volcán Machín. Se supone que ese volcán está apagado, pero lo raro es que los termales que hay ahí cerca, o sea, los pozos de agua, ¿sí o no? Por temporadas, cuando hay cierta luna, no me acuerdo porque el tipo no explicó, pero yo no me acuerdo. Él dice que el agua hierve. Él dice que el movimiento de la luna genera que la lava como que se ponga en movimiento, ¿sí? Y eso genera que el agua hierva. Entonces cuando hierve no dejan bañar a la gente porque, según lo que él contaba, la temperatura puede ser bastante alta. Y según lo que él dice, eso puede ser malo, cuando el agua aumenta como tanto en estos lugares llamados termales, ¿sí? Y eso es lo que opina él, de allá del Machín, ¿sí? Y pues nosotros fuimos supuestamente en una luna donde eso no pasó y realmente el agua se veía totalmente quieta, pero siempre mantenía la misma temperatura, ¿sí? Y era un pozo natural que le hicieron como, ¿cómo les digo yo? Como si yo viera aquí un pozo y alrededor tratara como de socavarlo para hacerlo, como darle una forma, ¿sí? Y colocarle también como unas piedras, como una manera decorativa, pero como tal el pozo es natural, de origen natural, que ya le metieron la mano, bueno, ya son otras cuestiones, ¿sí? Pero es eso. Ahora, en la tierra de Israel, ¿cuál es la que más encontramos? Porque estamos hablando de un contexto hebreo, ¿cierto? Ese es el que más encontramos. ¿Cuál es la principal fuente de agua de toda la tierra de Israel? Que eso lo vimos también en la clase de historia que di. El río Jordán, ¿sí o no? Ese es el principal foco de agua de la región, el río Jordán. El río Jordán tiene unos bracitos muy pequeños. Uno de esos bracitos se llama el Vado de Jaboc. ¿Le suena ese nombre? No. ¿No? ¿Para nada? Miremoslo un momento en Génesis capítulo número 22, creo que es. No, disculpen, es el 32-22. 32-22. Entonces, así como brevemente, digamos a la tierra de Israel, ¿cierto? Aquí está Turquía, bueno, este es el río. Y el río, si ustedes cogen un mapa regular, o sea, un mapa como lo que ustedes políticos, yo no sé, van a ver el río así, pero si ustedes cogen un mapa geográfico,
Son un mapa que esté bien hecho, le van a ver al río unos pequeños bracitos así, tampoco son muchos, ¿sí? Son unos pequeños bracitos, muy corticos, muy corticos. Sí, muchos de esos, por ejemplo, pueden ir así, desaparecen y vuelven a surgir por acá más adelante, porque sabemos que por zonas es muy árido, ¿no? Entonces ha secado esas fuentes por ahí. Entonces, pero uno de esos bracitos, miren cómo se llama. ¿Pero que se vuelven subterráneos? Se secan o puede haber también filtración de agua, pero más que todo es como por causa de secar. Ustedes han visto el video que se hizo muy famoso hace unos años, donde un río nacía en el desierto, que esa es una profecía, ¿no? Se llama el río Sin. Cuando lo quieras mirar, pueden buscar así el video, el renacimiento del río Sin. Lo buscan así y ahí lo pueden ver, ¿no? Que sale de la nada literalmente, es porque es agua subterránea que ya no cabe, entonces explota literalmente por donde está, subterráneamente hablando. 32-22, como dice, vamos a leerlo hasta el 25, es como nomás para ver dónde está ubicado ahí. ¿Alguien que lo lea? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, Vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Digamos, para que lo asociemos un poco más rápido. El río al que hemos ido todos acá, ¿cierto? El río San Francisco. Pues ese realmente no es un río, es el brazo de un río. Pero ¿de cuál río principal es ese brazo? No, del río Sumapaz. Sí, el río Sumapaz, ¿verdad? Entonces viene así y en alguna parte por allá, ¿cierto? Se desvía. Y esa desviación, vamos a suponer que es una de estas, termina formando ese río. Por eso ustedes ven que de una orilla a otra realmente es muy corta la distancia. Pero vayan, parece en el Sumapaz. ¿Sí o no? Cuando uno va hacia Piscilago, es una cosa también anchísima. ¿Sí? Cuando uno se ve más cerca, cuando va para la mesa, Hacia Girardot también, ¿no? se ve ahí de cerquita y es ancho y tiene harta corriente. Entonces, ese río está derivado. Entonces, hagan de cuenta, vamos a ponerlo acá, que este es el Sumapaz, es un ejemplo nomás, ¿cierto? Y entonces, uno de estos es el San Francisco. Entonces, en ese caso de la Biblia, realmente este es el Jordán, y uno de esos bracitos es el vado de Jaboc. ¿Qué es un vado? Una parte por donde usted puede pasar caminando un riachuelo. Y miren que ahí lo pone. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, ¿sí ven? A ellos y a todo lo que tenía. Para usted meter a niños y toda una caravana de todas las propiedades que él tenía, no pudo haber sido el río Jordán, porque eso era una cosa, es todavía hoy en día, ¿cierto? Un río bastante ancho, usted no va a arriesgar a su familia por ahí, tuvo que haber sido un paso mucho más corto. Yo no sé qué tan corto porque realmente no he visto geográficamente, pero más corto que el río original sí lo es. Entonces ese es uno de los brazos del río Jordán. Hay otro pasaje donde sale otro de esos vados, o otro de esos nombres, es en la época de David, pero en este momento no me acuerdo, después si me acuerdo les muestro dónde es, donde dice que también el ejército cruzó un vado, pero no especifica dónde. Sí, dice el vado de no sé qué, ¿sí? Se llama Vado. Vado, sí, ahí está el nombre con V. Pero esos son los que le dicen quebrada, ¿no? Sí, de hecho hay más de Uno- dice. que uno lo pasa y le da acá en el tobillo. Sí, es un arroyo, dice aquí más adelante. Yo no sé, en la costa le dicen quebrada, una quebrada. Y las quebradas son variaciones de un río más grande. O sea, el río, ¿no? Y él como que sus brazos van por un lado y eso es una quebrada. Listo, entonces en la tierra de Israel, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es principalmente agua corriente, principalmente el río Jordán, y aparece, ¿verdad? Uno de los bracitos que se llama el vado de Jaboc, no de Jacob, de Jaboc. Pregunta hasta ahí. Hoy en día, yo miré los datos de afluencia del río Jordán, en la actualidad, para el año 2016, ni siquiera los del año 2017. ¿Cuánto creen ustedes anualmente que, pues esas son aproximaciones, ¿no?, que hace el gobierno de Israel? En aproximación, ¿cuánto creen ustedes que puede recibir de visitantes el río Jordán en la actualidad, más o menos? Es una visita obligatoria, porque todas las iglesias Todos. cristianas van a ser por testimonio. ¿Cuántos creen ustedes que puede por año? Millones. Sí, más o menos va por ahí la cifra. Sí, entre 4 y 5 millones de personas para el año 2016, en un año. Usted sabe, muchísima gente. Sí, yo no sé, no he visto imágenes realmente, pero las pocas imágenes que uno ve, se ve mucha gente como, pues esperando su turno para bautizarse, ¿no? Mucho pueblo.
digamos lo que el río, ¿no? Lo que yo les contaba en Chabat, el río ha sido bastante conservado, o sea, lo han tratado de conservar porque es considerado un lugar sagrado, y de hecho pues ya, y lo es, ¿no? Porque está dentro de la tierra prometida además. Pero la pregunta sería, si no hay muchas fuentes hídricas, entonces por ejemplo la gente que vive por acá en todo esto, bueno, que por aquí queda la Franja de Gaza, por aquí más bien, ¿sí? Ellos de dónde sacan su agua. Han desviado canales han hecho canales artificiales del río, han extraído del mar, Plantas purificadoras del mar. Tiene también un cultivo de algas, ¿no? Donde han sacado algas del mar y las ponen a secar como en una especie de plástico y las algas van soltando el agua, pero ya sin sal. Y eso también lo consumen, ¿sí? Lo pueden ver cuando busquen por ahí qué es un kibutz, cómo riegan los kibutz, lo utilizan eso, o sea, ponen un montón de algas y las ponen a secar, ellas botan el agua ya en estado sin sal y ese es el agua que consumen, ¿sí? Entonces, el agua para la Franja de Gaza, ¿de dónde creen ustedes que viene? Directamente desde Israel. ¿Sí? Entonces cuando ellos se ponen muy alebrestados, ¿qué es lo primero que hace Israel? Les corta el suministro de agua, que es como lo que hay que hacer. Entonces ellos, los niños se quejan y van y ponen quejas ¿en dónde? En Naciones Unidas, porque se supone que el agua es un derecho, ¿no? Entonces las Naciones Unidas se revoluciona contra Israel y dicen, no, es que miren que nos están quitando el agua, la luz, ¿sí? Pero lo que nunca se han preguntado es por qué Israel produce todo eso para la Franja de Gaza. Es como si nosotros se lo vendiéramos, pongamos a Venezuela. Y un día el gobierno colombiano dijo, no, nosotros no vamos a regalarle más luz. Y Venezuela fue y nos demandaron en la ONU. O sea, ¿esa demanda tiene algún sentido? Sí, yo diría de la ONU, pero si los manes no les quieren regalar más, si no sé, creen sus propias plantas. O miren a ver qué hacen. No, los manes viven de la caridad del pueblo de Israel, entonces es un problema ahí. Bueno, retomemos un poco otra vez lo de los dos. ¿Cuál es? Tiene una característica muy importante que es esta. Está atrapada entre dos lagos, ¿no? Uno es el lago, este es el Mar Muerto, que lo vimos que había, ¿cierto? Y este es Tiberíades. ¿Cómo le dicen a este mar también? El agua de Tiberias. Sí, pero tiene otro nombre, no me acuerdo. El Mar de Galilea. Mar de Galilea. Entonces, ¿qué genera eso? Que está atrapado entre dos cuerpos de agua, que el río es muy poco probable que se seque. Eso sí, además ustedes lo pueden mirar, no sé, así, olvidé nombrar, es algo así muy parecido a endocrino, pero no es endocrino, endoflujo, algo así, tiene un nombre así geográfico, y eso significa cuando un río está atrapado entre dos cuerpos de agua, quiere decir que el río es muy poco probable que se seque. No sé en la temporada de calor qué tanto disminuirá, obviamente disminuirá, así en Colombia, ¿no? En Colombia hay un poquito de calor y se secan un montón de ríos, y llueve una gotica y se inunda medio país. Sí, es un país muy curioso, pero en Israel pues no pasa eso, ¿no? Aquí pasa porque en cada montaña hay un páramo, entonces si llueve, baja todo eso, ¿no? Pero es muy interesante verlo también acá, ¿no? Yeshua, ¿dónde se la pasaba? ¿En cuál de los dos mares? En el mar de Galilea. ¿Por qué se la pasaba en el norte? Porque hay una profecía en Isaías que dice que la restauración de Israel, ¿dónde inicia? En la parte norte. Así como la destrucción de Israel inició por el norte, la restauración también inició por el norte, que allá están las tribus de Rubén, de Gad, no me acuerdo cuál es la otra que está, la media tribu de Manasés, ¿sí? Zabulón también está en norte, entonces dice que por ahí tiene que empezar la restauración. Bueno, entonces vamos donde aguas artificialmente, aguas corrientes, río, mar y aguas termales o aguas vivas termales o agua volcánica. Ustedes, ¿en cuál lo harían ustedes? No estoy diciendo que sea el mejor, o sea, para ustedes, usted diría, a mi gusto yo lo haría en este gusto, en el mar. Wendy, ¿cuál harías tú? Aguas corrientes. En aguas corrientes. ¿Gonzalo cuál haría? Vivas. Aguas vivas. Jessica, tú. La señora Beatriz. Entonces, yo personalmente pues también lo haría principalmente en aguas corrientes, a mi gusto, ¿sí? Ya miraremos después en las interpretaciones, porque eso es muy interpretativo, cuál sería la manera más correcta. La semana pasada dijimos que era en la corriente, ¿no? Porque incluso citamos un adagio que dice un hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río, ¿sí? Entonces vamos a suponer que las contaminaciones quedan ahí, vamos a suponer nomás. Entonces si fuera una piscina diríamos, no, esa agua quedó contaminada. ¿Y hasta qué punto podría llegar a ser eso cierto? Si yo estoy contaminado, por ejemplo, contaminado por semen, yo hice mi tébila en una piscina, ¿hay qué? ¿El agua quedó contaminada? Si tiene harto cloro y queda Muerta. contaminada.
Muerta la contaminación. Vamos a suponer que no tiene cloro, es simplemente agua posada. Hay que. Un aljibe que le dicen, ¿no? Ahí queda. Una alberca. Entonces, ahí son cosas que analizaremos en la próxima. ¿Qué más podemos decir así? Por ejemplo, a los indios les gustaba, los indios de acá, ¿no? Le tienen mucho culto a la laguna y a los lagos. Y casi todos los mitos tienen que ver con las lagunas y los lagos. Yo conozco el lago de Tota, me parece el mar, es una cosa inmensa. Y dicen que en ese lago todavía hay oro, porque los indios arrojaron mucho oro y los españoles nunca hicieron la maña de sacarlo. Sí, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero las lagunas y los lagos aquí en el país, digo aquí en Colombia, eran un lugar de idolatría, y de bastante idolatría. Entonces, si ustedes saben eso, yo no digo que lo hagan o no lo hagan, pero si yo les dijera, vamos a hacer el mikvé en el lago de Tota, ¿qué dirían? No, vamos, sí o no, pensemos, ¿tú qué me dirías? Porque eso, hasta la laguna tiene, o sea, ellos veneraban hasta la laguna. Y Sí. si no hay más. Si no hay más, bueno, esa sería otra situación, ¿no? Si no hay más, pues yo también lo haría ahí. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Pues Yo si te no hay dijera. más, sí, pero No, suponiendo que hay más. Pues O sea, yo me encapriché con Tota. Y no, tenemos que ir a Tota porque es un lugar muy bonito, tal. ¿Tú qué dirías ahí en ese caso? ¿Qué pasó? Por lo bonito. No. Sí, digamos. Pero es que esa pregunta está muy abierta. Sí. O si yo les dijera, en este río es donde desapareció la Llorona por primera vez. no, pues obviamente claro, no. va a mirar a ver qué es eso. Hay que Porque ir a ya hay ustedes. algo- No, porque ya hay algo pues pagano en esa explicación, en ese argumento, pues obviamente. Pero eso implicaría que yo al meterme al agua estoy así no me participe de eso. O sea, yo no digo que sea sí o no, solamente estoy preguntando. Es que, ¿y a usted quién, y a nosotros quién nos garantiza Que en San Francisco. En San Francisco Nosotros no sabemos si la señora que nos abre las puertas es por una bruja, Sí. haya sacrificado Sí. humano, eso no se sabe. Entonces ahí no hay acusación de conciencia porque usted no sabe. Otra cosa es que la vieja le diga es que yo en ese río me la paso sacrificando a niños, yo no sé si Pero me en la diría, uy. laguna de Toto no se sabe que hay todo eso de los indios. Sí, bueno, en la laguna de Tota sí. pero es que su merced no irá a participar ni a rendirle Pero culto se a nadie. contamina, ¿no se contamina? Yo diría que no, No. porque usted no está participando de esa... No va con esa intención. Es interesante, ¿no? Ahora tenemos que también mirarlo desde ese punto de vista, y es que nosotros vivimos en una ciudad donde el acceso al río es un poco complejo. No es imposible, porque bien que hemos ido al río, entonces tampoco es que puede ser otro lado del universo, pero es un poquito complicado. Entonces ahí ustedes, ¿qué propondrían? Si tú te ves enfrentada a esa situación, dices, bueno, es un poquito complicado movilizar gente, movilizarme yo, la distancia, el río, tal, el clima, bueno, yo qué sé. Sí, ¿tú qué harías ahí? ¿Qué propondrías tú? La lucha. Pues claro, esa sería la última opción, ¿no? Ujú. Ya agotando todos los recursos. Ujú. Pero difícil porque si hay transporte, si hay... O sea, es imposible. Sí. ¿Uno sé qué propondría? Una tina. De todas maneras, el agua que llega por la ducha llenarla de esa agua corriente. Sí. ¿Qué dices tú? Una inflable, ¿no? Así Sí, se pues, llama en el cristianismo, para sus claro, Pues yo bautizos. nunca he visto, Sí. pero pues ¿En tu uno iglesia agota cómo? esas posibilidades. Pero es ¿no? más fácil esa que una ¿En tu Pues iglesia es más- cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían en la iglesia? No, piscina o río. O sea, siempre había salida, de Sí. retiro, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a mirar ahora. Esa es una buena opción, cavar un hueco. Sí, bueno, los judíos también hacen algo muy parecido, ¿no? También colocan una construcción especial, ¿no? Hacen una Pues en construcción. casos extremos. Pues por ejemplo en Nueva York, eso pensaba yo en Nueva York, a ver, que es una ciudad bastante, digámoslo, urbanizada. O sea, el acceso allá al campo no es como acá, que usted a media hora ya está en el campo, en la sabana. Allá es muy poco probable porque al lado está en Nueva Jersey, otra ciudad igual de grande, sí, igual de complicada y todo. Entonces allá los judíos de Nueva York, pues ellos no dijeron, no, pues no hagamos mikvé porque como eso es tan, sí, mikvé y para las tevilas porque como eso es tan difícil. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué creen ustedes que se desarrollaron? Piscina. ¿Piscinas? Claro. En el desierto, lo que yo les contaba las cosas de los esenios, los manes también dijeron, pensaría yo que llegaron a la misma conclusión. O sea, abrir un pozo a la mitad del desierto es algo tontísimo, más con tanta gente por aquí pasando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron y cavaron en las montañas unos pozos y hasta allá llevaron el agua. Están los recorridos de ¿es una palabra? Caminos, no, canales. Sí, unos canales donde llevaban el agua hasta el lugar y abastecían todas esas cavernas de agua. Y tenían una forma también para sacar el agua de la caverna. O sea, los manes se sentaron y pensaron cómo hacer
para defender sus creencias. En Jerusalén, ahora vamos para allá, en la época de Yeshua, habían estanques. Sí, claro. Vamos a mirar el estanque de Siloé. Alguien que me ayude a buscarlo, por favor. Sí. Y si ustedes cogen, por ejemplo, los mapas que hay acá en las Reinas Valeras, ustedes se meten aquí en los mapas, la Jerusalén del Nuevo Testamento, y miren donde lo encuentran acá, un estanque. Sí, uno diría, ¿y para qué ese estanque? No, ya se han Varios. encontrado excavaciones que ya donde tenían los milderos. Sí. De hecho, esta, mírala acá, no sé si ahí sea igual, no sé, la Jerusalén del Nuevo Testamento, o Jerusalén en los tiempos de Jesús. Yo digo esto tampoco. Acá, véalo acá. La Palestina es lo que O sea, alguna vez dijimos que cuando viéramos que dice Palestina, ¿no? Que lo tacháramos ahí porque eso no tiene ninguna forma de ser. Mira, acá incluso coloca el estanque Siloé. Aquí hay uno Ya que lo dice veo, estanque inferior, estanque viejo. Ujú. Sí, uno diría, pero ¿por qué tanto estanques, no? Arriba hay otro, abajo del Gólgota, ¿sí ven que hay otro estanque? Los que están allí viendo. Y abajo, en la parte de abajo donde dice Camino del Mar Muerto, dice manantial en Rogel, o Rogel. Sí, entonces se dan cuenta que hay muchas fuentes, muchas vainas ahí, muchos estanques, perdón. Porque los judíos pues no eran tontos y ellos construían por muchos lados más se leían. Y acá el de en Roble. En Rogel, sí. Y como le dice Gonzalo, hay muchas excavaciones, ¿no? Donde han encontrado en las sinagogas antiguas, que yo les iba a decir que la más vieja que han encontrado, se cree que es una en donde estuvo Yeshua en la parte norte, lo que estamos hablando. Y le llaman algo así como la sinagoga, ay, no me acuerdo, Nazarena, una vaina así, tiene un nombre así muy parecido a Nazareno o Nazareo. Y allí han encontrado un estanque también. Entonces, los científicos, ustedes saben que parece que los manes que hicieran películas de Jesús, los científicos que buscan cosas sobre la Biblia y los que van a excavar lugares bíblicos, parece que nunca hubieran leído una Biblia. Porque se encuentran con un estanque y dice, no sabemos para qué utilizaban esto. ¿Sí o no? Y dice, probablemente lo utilizaban para bañarse. Unas conclusiones así tontísimas. ¿Sí? Y las largas caminatas, perdón. Sí, habían hecho un gran sistema de cuevas con agua por las grandes caminatas. No creo realmente. ¿Sí? Por favor, dime el pasaje de... Tú lo estabas buscando, ¿cierto? Juan 9:7. Sí. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, vuelvo a leer, hermana, por favor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Listo. Vamos un momento ahora a Juan 5:4. Ese también que acaban de leer también nos sirve. Como menciona el estanque de Siloé. Pero miren el que viene a mencionar acá. ¿En dónde? Juan 5:4. Vamos a leer desde el 1. Juan 5:1. Juan 5:1. Del 1 al 4. Sí, vamos a leer desde el 1. Juan 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda. Ojo, miren el detalle tan interesante que pone. ¿Para qué menciona la puerta de las ovejas? ¿Quién dijo yo soy la puerta de las ovejas? Eso lo dice Yeshua, ¿no? Miren que relato, miren, yo he leído los 4 evangelios, creo que 2 o 3 veces cada uno, ¿sí o no? Y yo me doy cuenta que el que más pone esos detalles así es Juan. No sé si era de pronto el más intelectual de los 4, no sé. Pero ustedes han leído el libro de Juan y no siempre se encuentran detalles rarísimos. ¿Para qué coloca que es la puerta de las ovejas? Uno diría, no, es que lo está ubicando. ¿Sí? O de pronto nos quiere dar a entender otra cosa. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo como Betesda, el cual tiene, ¿cuántos pórticos? 5 pórticos. Bueno, eso en aquella época, ¿no? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía del agua, agitaba el agua,
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué lo llamó Señor si no lo conocía? Bueno, Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era Shabbat aquel día. Ya sabemos que entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar ¿qué? Tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. O sea que lo está reconociendo como una autoridad. O sea que Yeshua tenía algún distintivo externo que lo reconocía como autoridad. ¿Cuál era ese distintivo externo? Probablemente el uso del talit en público. Porque la mujer que toca el borde de su manto, ¿qué es lo que toca? El borde del talit. Entonces probablemente le haya utilizado el talit en público. Eso no lo puede confirmar prácticamente nadie. Lo único que se sabe es que los judíos de alta alcurnia en los estudios en el siglo número 1 utilizaban el talit en público, y parece que se había diseñado un talit muy grande como para distinguirse de la gente del común. Sí, no sé, bueno, pero aquí vimos lo del estanque. Si era el estanque, entonces aquí aparece otro estanque, el estanque de Betesda. El otro era el estanque de Siloé. ¿Para qué tanto estanque en una ciudad? Eso es como si aquí cada barrio hubiera una fuente. Sí, entonces en la época de Yeshua se utilizaban mucho los estanques, ¿no? Curioso de este pasaje, el ángel. Eso no sé si lo hemos visto, creo que no. No creo que no es cierto. El ángel, porque como es que un ángel toca el agua y todo el mundo, pues no todo el mundo, la persona que se tiraba primero quedaba sano. Y yo durar 38 años ahí tirado en el piso, tiene que ser un estado lamentable de la persona. Y porque Yeshua va exclusivamente a él, sí se cayó una gran multitud. ¿Sí lo vieron ahí? Una gran multitud. Bueno, entonces vimos entonces ya los tipos de mikvé. Vimos también más o menos cómo funciona la cuestión del agua más o menos hoy en Israel. También mencionamos un poco cómo se manejaban los mikvé y la acción del tevilá en la época de Yeshua, más o menos. Y vamos a mirar ahora lo que terminamos viendo la semana pasada, que es la tevilá de Yeshua, ¿sí? Vamos entonces al libro de Mateo. Y alguien que me busque por favor en la otra versión, creo que también está en Lucas, creo que en Marcos no está. Esperen, ya les digo. Mateo. Entonces, porfa, Jessica, muévete tú a Lucas 3, 21 y 22. Y Wendy a Marcos 1, 9 al 11, por favor. Entonces, según lo que yo veo acá, el más corto son los de Lucas y los de Marcos, el más largo es el de Mateo. Entonces vamos a empezar con el libro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo número 21 y 22, por favor, leer. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Tú tienes la aplicación? Sí. Búscate por favor ese mismo pasaje en la versión Septuaginta. Eso. Entonces ahora sí, Wendy, por favor, ayúdanos con Marcos 1 del 9 al 11. Marcos 1 del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Listo. ¿Diferencias entre ese pasaje y este pasaje? Acá dice menciona lo de la paloma. El Espíritu como paloma. Allá lo pone, le mete un machetazo que es forma corporal, imagínense todo el larguero que le pone. Bueno, pero vemos que es lo mismo, ¿no? La única diferencia es que acá le coloca el río y el lugar específico, ¿no? Cuando Yeshua venía de tal lado a tal lado, fue bautizado en tal río. Y cuando subía de las aguas, descendió entonces la presencia divina en forma de paloma, y se escuchó una gran voz que dijo: este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Listo. Curioso que el pasaje dice en aquellos días. Allá dice cuando todo el pueblo salía a bautizarse. ¿Sí lo vieron? Bueno, pues aquí Jessica nos busca la Septuaginta. ¿Ya la contaste? No, O sea, la versión se llama LXX. Sí. ¿Sí? Bueno, ya.
Y vamos entonces los demás buscando ahora sí Mateo 3:13, que es el que está más detallado. Mateo 3. ¿Lo leo? Por favor. Y aconteció que, bautizándose todo el pueblo y bautizado Yeshua y orando, abrióse el cielo, y descendió el Espíritu Santo en corporal forma, como paloma sobre él, y voz del cielo hubo: tú eres el Hijo mío, el amado, en ti me he complacido. Bueno, es lo mismo, estaba mirando, era así, te colocaban esa forma corporal. Listo, entonces Mateo 3:13, Mateo 3:13. Entonces Yeshua vino de Galilea, o sea, estamos en concordancia con lo que decía este pasaje que leyó Wendy. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué? Le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el libro de Lucas y en el libro de Marcos no vemos en ningún momento que Juan el Bautista se le oponga. Y se fue donde Juan lo bautizó y salió del agua. La conclusión es la misma de los tres relatos. Pero en Mateo sí. Es lo que estamos leyendo. Sí, digo, lo que yo y lo que leíste tú, no aparece Juan como oponiéndose. Fue, lo bautizó, y después de eso los tres textos terminan de igual forma. Yeshua saliendo del agua, la presencia divina en forma como paloma descendiendo sobre él, y la gran voz que dijo: este es mi Hijo amado, o tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí o no? Vienen entonces las preguntas. ¿Por qué Juan el Bautista se oponía a bautizarlo? Porque él le dice: tú me tienes que bautizar a mí. Entonces ese pedazo ha dado para muchos debates, porque hay unos que dicen, no me acuerdo si son los mormones, no recuerdo en este momento, creo que sí, que dicen que Jesús bautizaba gente. ¿Qué opinan ustedes de eso? Hay un pasaje que nos puede ayudar, pero me acabo de acordar. Y sus discípulos bautizaban. Miremos un momentico. Juan 4:2, pero no me pierdas Mateo, o sea, dejen Mateo ahí guardado con el dedo, no sé, y vayan a Juan 4:2. Ese pasaje les puede ayudar algún día a ganar algún debate, porque es muy interesante. Miren lo que dice. ¿Este de Juan? Sí, Juan 4:2. Pues cuando estén así debatiendo con eso de él. Ese 4:2 es un comentario. ¿Cómo dice? Es un comentario del escritor. Dice: aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. Sí, entonces una iglesia sigue que en la Biblia dice que ahí no bautizaban. No dice que Yeshua ya bautizaba a nadie. Leamos como el contexto, el 4:1, a ver qué es lo que viene hablando. Cuando pues el Adón entendió que los fariseos habían oído decir: Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Porque él hacía cada rato ese movimiento, entraba en Judea un tiempo, unos días, y se devolvía rápidamente para Galilea, porque el poder social más influyente de los judíos, ¿dónde estaba? En Judea, pues Judea, judíos, ¿no? Mientras que en el norte ellos no tenían el mismo control social. O sea, hagamos de cuenta que vamos a colocar el caso de los venezolanos. En Venezuela, ellos como venezolanos, en su cultura venezolana, imagino que harán y desharán, pero hay comportamientos de ellos que allá pueden ser válidos para ellos, que para nosotros son chocantes, sea cual sea el comportamiento. Es colocarnos simplemente un ejemplo. También podemos colocar el ejemplo de los paisas, ¿sí o no? Que de pronto en la cultura paisa determinados comportamientos para ellos son normales. O no más fíjense en un momento en esto, que es el ejemplo que se me viene a mí. Lo de los venezolanos, las venezolanas, ¿sí o no? Las muchachas que salen a comprar aquí en Bogotá, ¿cierto? A pleno mediodía, en pijama o mostrando todo, ¿cierto? En la cultura bogotana eso no es como tan, no digo avalado, tan común, ¿sí? Entonces digamos que el judaísmo funcionaba así. En Judea era una presión judaica muy fuerte, mientras que en el norte estaban los samaritanos, y esos manes eran un poco más relajados. Y eso se la pasaba en el norte. Entonces los del sur, ¿qué decían?
ese man se la pasa con quién, con prostitutas, con ladrones, ¿sí o no? Y ahí nunca dice que eso sea verdad. ¿Sí o no? Dice que lo acusaban de eso. ¿Y qué hacía él? ¿Será que me ponía a llorar? ¿Qué hacía Jesús? Oye, eso, a ver. Dice, no, al contrario, iba y se quedaba en la casa de un publicano, iba y le predicaba a los samaritanos, se la pasaba allá con ellos, se la pasaba en el monte Gesirim. Él no le tenía miedo a eso. Nunca le tuvo miedo a la presión judaica. Bueno, además que era el Mesías, ¿no? Es lógico. Entonces, vamos a devolvernos a Mateo. Entonces, la aclaración que hace Juan, o el relator del texto, dice, los judíos lo acusaban, o decían, Yeshua bautiza más gente y hace más discípulos que quién, que Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista ya era reconocido como alguien importante. Sin embargo, el escritor dice, aunque Yeshua no bautizaba personas, o sea, que él hubiera sumergido a alguien, sino que quiénes eran los que sumergían a la gente, los discípulos. Pero entonces ahí, digamos, los discípulos de Yeshua, ellos por quién son bautizados por Juan. Los discípulos de Yeshua, yo creo que por Juan. Yo creo firmemente que por Juan. No, porque dice que Yeshua no bautizaban. Y no hay ninguna, cuando él escoge a los 12, ¿no? Como que él ya los conocía. Y miren que él los conoce, los nombra, ¿no? Los nombra discípulos y no les hace un bautizo. Pero les cambia el nombre. A algunos. Sí, y hay otra cosa, y para que sean seguidores de Yeshua. Uh-huh. Entonces, esa puede ser una de las explicaciones de por qué Yeshua se dejó bautizar de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí va a empezar como su ministerio. Su ministerio. O sea que en algún momento Yeshua pasó a ser seguidor de Juan el Bautista. ¿Podríamos decirlo así? Pero ahí es raro. Dime. Ahí es raro. Porque obviamente Juan el Bautista, me imagino, bueno, entre varias de su escuela o entre una de sus enseñanzas de su escuela, va a venir uno mayor que yo, por decirlo así. Sí, era como su eslogan. Eso, pero el de Yeshua era otro diferente. Sí, totalmente diferente. Entonces ahí es donde uno dice, pero ahí es raro. Y no, y mira que, por ejemplo, bueno, termina la idea. Porque entonces, listo, ahí Yeshua se bautizó para pertenecer a la escuela de Juan. Sí. Pero no es la escuela de Juan, porque él iba a empezar su propia escuela. Sí, estamos Entonces, totalmente de acuerdo. no. Y tampoco es la escuela de Gilel, por ejemplo. O sea, Sí, se claro. utiliza cositas de Gilel, con dichos y algunas, por ejemplo, la acción de enseñar sentado, tal. Pero no es la escuela tampoco de Gilel. O sea, él viene a enseñar otra cosa más profunda. Y mira, por ejemplo, si tú comparas la predicación de Yeshua con la predicación de Juan el Bautista, la de Juan el Bautista es muy profunda y la de Yeshua obviamente también, pero hay una pequeña diferencia y es que Juan el Bautista enseñaba a hacer cosas, mientras que Yeshua, ¿a qué enseñaba Yeshua? Yeshua no enseñaba tanto a hacer, sino a qué, a que usted se revisara primero antes de hacer. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista que decía? El que tiene 2 capas, que dé una, mientras que Yeshua que decía, el que mira a una mujer para desearla, o sea, no les dijo no deseen las mujeres, dijo el que la mira para desear, o sea que el problema ¿dónde estaba? Adentro, esa es la postura de Yeshua. Entonces las dos escuelas pues teológicamente no comparten mucho, estamos totalmente de acuerdo. Además lo que tú dices, el eslogan, pues Yeshua no podía utilizar ese eslogan porque él era ese, ¿sí o no? Entonces yo creo que pasó de la siguiente forma, yo creo que Yeshua llega y hace lo siguiente, se bautiza en la escuela de Juan el Bautista, ¿sí o no? Se bautiza en la escuela de Juan el Bautista. Cuando muere Juan el Bautista, ¿quién queda a cargo de la escuela de Juan el Bautista? Creo que él queda a cargo. Yo lo veo de esa forma. Porque entonces, ¿quién quedó a cargo de la escuela de Juan el Bautista? Y dice más adelante, por allá en el libro de Hechos, dice, y nos encontramos con algunos de la escuela de Juan el Bautista. Y hablan como con Pablo o con Pedro, ¿no? ¿Y qué es lo que le dicen? Dicen, nosotros no hemos escuchado acerca del Mesías, creo que le dicen, ¿cierto? O del bautizo del Mesías, algo así le dicen, de la presencia divina. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo no habéis escuchado eso? Y dice que imponiéndole las manos vino la presencia divina y los bautizó, o sea, los tocó tal. ¿Cómo más lo podríamos ver allí? ¿O por qué creen ustedes que Yeshua? Porque, bueno, coloca algo muy interesante, que es que teológicamente son muy diferentes las dos escuelas. ¿Por qué más Yeshua se bautizaría? Porque miren lo que le dice Yeshua. Dice, para que se cumpla toda justicia. Pero eso no es un mandamiento. Esa era otra pregunta que tenía. Porque, digamos, el bautismo, los bautizos empiezan como en el Nuevo Testamento, y digamos no se tiene como una referencia o no se le da la importancia que se le da en el Antiguo como se le da en el Nuevo. Sí. Creo que en el Antiguo no sé. No, de hecho creo que solamente aparece como 2 veces, cuando David y Betsabé, y tal vez cuando, ¿quién más? Bueno, son como más interpretativas, ¿no? Pero así directamente, exclusivamente la de David,
y la de Betsabé. De resto, a ustedes miraron que yo les dije la semana pasada que miraran la de los sacerdotes, que si los sacerdotes eran lavados o eran ungidos, o lavados o bautizados. ¿Se acuerdan que les dije, miren eso en sus casas, que miren a ver las palabras en hebreo, qué podía ser? Sí, bueno, entonces eso queda ahí como en remojo, pero volvamos a lo de Yeshua, para no desviarnos del tema. Y entonces entra allí a jugar otra cosa que yo creo firmemente, y es lo siguiente, y es que yo creo que Yeshua, por la temporada en la que nació, la época en la que nació, él cumplió muchas cosas de la tradición en la que nació. Y una de esas, ¿saben cuál fue? La presentación de él en el templo. Eso es un mandamiento, o sea, eso no es tradición. Sin embargo, como lo decíamos cuando veíamos los sacrificios, hay un pequeño problema en toda la jugada de la presentación de Yeshua. ¿Cuál es el problema? Que no está el Arca de la Alianza. O sea que ellos tenían que recurrir a una interpretación. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué era importante el Arca de la Alianza? Porque usted llevaba al niño recién nacido, al primogénito. Usted tenía que llevar 2 animales o si era, perdón, 2 palomas si era pobre, si era de media, una vaca, una cabra, una oveja, y si era de clase alta, una vaca. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted qué hacía? Usted, para consagrar a su hijo, porque era primogénito, usted le decía al sacerdote, mire, esa es la presentación de mi niño, este animal, ¿sí o no? El sacerdote sacrificaba al animal, lo sacrificaba, no me acuerdo si era olá, no me acuerdo. Tomaba la sangre, ¿cierto? La recogía, la esparcía sobre, ¿dónde? ¿Sobre dónde la esparcía? ¿Sobre qué, perdón? Sobre la tapa del Arca de la Alianza. Si no está el Arca de la Alianza, ellos recurrían seguro a alguna parte interpretativa. Seguro dijeron, cojamos piedras sin tallar y nos hacemos un altar de piedra y hacemos como nuestros antepasados. ¿Sí o no? Sería válido, cuando vimos los sacrificios dijimos que podría llegar a ser válido. ¿Qué otra cosa tradicional pudo haber cumplido Yeshua? Porque yo creo, porque para allá iba en cuanto al bautismo. El bautismo no es un mandamiento. No lo es. No lo es. Tradición. Es tradición. Yeshua cumple esa tradición. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa tradicional cumple Yeshua? La fiesta, por ejemplo, de la dedicación. Eso es una cosa tradicional. ¿Sí o no? Y él la cumple. De Purín no hay registro que haya cumplido o no haya cumplido. No especifica nada de eso. Aunque algunos dicen que la boda es de Cana, pues como ya ganan alcohol, porque yo ese cuento no me lo como, pero es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Qué otra cosa tradicional pudo haber cumplido Yeshua? El acto, por ejemplo, de haberle lavado los pies. ¿Se acuerdan de eso? Que en el día del Pesach le lava los pies a los discípulos. Que Pedro le dice, si soy purificado con los pies, báñame todo. Y que le dice, no, porque el que ya hizo un bautismo, ¿sí o no? El que ya hizo un mikveh, solamente se contaminó, ¿qué? Los pies. ¿Qué otra cosa tradicional pudo haber cumplido Yeshua? A mí me parece que el ceder de Pesach, el ceder de Hagigá de Pesach, tomando la copa, ¿de dónde sacaron ese procedimiento? ¿Por qué primero consumieron la cena y luego el pan y el vino? ¿De dónde sacaron ese procedimiento? Eso es algo tradicional. Entonces, ¿siguen que Yeshua cumple algo de tradición? La de su contexto. Y una de las cosas contextuales que él cumplió fue específicamente eso, dejarse bautizar. ¿Qué hubiera pasado si Yeshua no se hubiera dejado bautizar? Que él dice, no, yo no me bautizo. ¿Qué hubiera pasado? No para nosotros, sino en su época, ya en la época de él. ¿Qué hubiera pasado? Entonces habría que mirar por qué Yeshua se bautizó. Pero hay una cosa en todo el relato, y el que da el reconocimiento no es Juan como tal que diga, tú perteneces a mi escuela. Él no hace el reconocimiento, el reconocimiento lo está haciendo directamente el Padre Eterno. Se dice, tú eres mi hijo. Y me imagino que a una frase se tendría que utilizar así cuando se matriculaba a una escuela. Sí, como tú eres mi seguidor, una vaina así. Y entonces el Padre, porque eso es muy extraño en los 3 pasajes, que es algo que no hay una interpretación así que uno lea y uno diga, uy, por aquí puede ser. ¿Por qué los 3 pasajes terminan en lo mismo? Con la frase de Dios. O sea, ¿qué marca esa frase de Dios? Y tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Será que Yeshua no sabía eso? Y dice que se escuchó. O sea, si se escuchó, eso no era para Yeshua, porque eso Yeshua lo sabía. Eso era para la gente que estaba ahí. Entonces, ¿Sí o no? por esa manera, de tal manera Entonces, tenía que cumplir por eso el bautismo.
Entonces puede ser que ahí el Eterno esté abriendo de pronto una nueva escuela, o sea, como colocándole un punto aparte a la de, o sea, como que lo que hizo Juan, hasta aquí estuvo genial, pero se acabó. Y vemos que Juan muere después de eso, pues no especifica cuánto tiempo, pero parece que es como muy cerca de su muerte. Todo aquello, ¿cómo es? ¿Cómo dice el pasaje de Hebreos? Todo aquello que no, se me olvidó. Todo aquello que está envejecido está pronto a desaparecer. Hablando del sacerdocio levita. Dice, el sacerdocio levita había que envejecido, por cuanto ya no era válido. Entonces está pronto a qué? Está pronto a desaparecer, porque ahí todavía estaba el templo, en la época que se escrito Hebreos. Entonces retomemos un poco, a ver, otra vez, organicemos un poco las ideas, porque el tema es bastante interesante. Y es porque nunca le dan, no sé, de pronto tú que eres un contexto cristiano, allá nunca se preguntan eso, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? ¿No? Yo me acuerdo que una vez en una clase donde nosotros vimos el bautismo, en el curso que yo hice de líder, alguien preguntó eso, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado si se supone que él nunca pecó? La profesora se pegó una enredada, como cualquier persona se hubiera pegado, porque es un tema muy enredado. Y si no, pregúntenle a cualquier persona, ¿por qué se bautizó Jesús si él no había cometido ningún pecado? Se supone que el bautismo es para quitar los pecados, se supone, ¿no? Hasta los católicos lo manejan así, Sí, para quitar el pecado, ¿qué? original. Pecado original. Y si usted no lo quita y el niño si usted no hace el bautizo y el niño se le muere, ¿para dónde va el niño? Para el limbo. Para el limbo. Queda un alma en pena. Sí, una vaina re loca. Entonces, pensemos un momento. Yeshua, miremos nuevamente el pasaje. 3:13. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Qué le está diciendo entre líneas con todo lo que hemos dicho durante estos últimos 20 minutos? ¿Qué le está diciendo Juan el Bautista entre líneas a Yeshua? Que él es más grande que él. Bueno, eso es no entre líneas, sino aquí en el texto. Pero entre líneas, ¿qué le dice? Yo veo que le dice, tú te vienes a ser seguidor, yo voy a ser seguidor tuyo. ¿Sí o no? Mire, entonces dice, pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y quién bautizó a Juan? Esa también es una pregunta que me va a lanzar hace un tiempo, ¿se acuerdan? ¿Quién bautizó a Juan? ¿Quién creen ustedes que lo bautizó? Dice que Jesús no bautizó, entonces ¿quién lo bautizó? Sí, además Y si él le no dijo, podría bautizarle y yo luego ir a... necesito que tú me bautices. Tuvo que haber sido alguien anterior a Juan, probablemente Gilet, que es un judío de esa época Pero también. no dice ninguno. No, aquí no está, toca recurrir a... O habría que mirar de pronto en la escuela que pertenecía a Juan el Bautista, que eran los esenios, quién pudo haber sido el duro, sí, el representante duro de su escuela y que lo pueda bautizar. Hay el libro que siempre les recomiendo, que no he tenido tiempo de leer, y es el libro que se llama Los rollos del Qumran, y hay otro que se llama Judíos, Paganos y Cristianos. Ese libro es buenísimo, tiene una información que históricamente yo no le he leído a otro man. Judíos, Paganos y Cristianos, están en la biblioteca del Tintar, hay 2 ejemplares. Y ahí menciona un poquito de eso, como las escuelas y como los líderes, sí, pero hay que sentarse a leerlo con calma porque es denso, como 400 horas. Entonces, Es que yo digo que empieza sí, cuando entonces... se enreda como el relato es cuando Joshua dice que conviene para que se cumpla toda justicia. Sí, entonces uno diría, entonces es un mandamiento, pero resulta que eso no es un mandamiento, o sea, justicia basada en qué. ¿Justicia en qué sentido? Por eso digo, es algo tradicional, porque mandamiento no es, ¿sí o no? Él tampoco venía impurificado, porque si dijéramos, no, es que Yeshua de pronto venía impurificado por semen. Miren, viene impurificado por semen, entonces si viene impurificado por semen, es justo, o sea, es Torah que él haga un qué, una tevilá, ¿sí? Pero la puede hacer solo. Sí, no necesita del supervisor, No necesita de nadie. ¿sí? Y menos usted ir a decirle, venga, bautíceme, que ese es un error que la gente comete. Venga, bautíceme. ¿Sí o no? En la Biblia hay un ejemplo donde una persona, 2, este es uno, y hay otro, donde el eunuco le dice a Felipe, ¿se acuerdan de eso? Él le dice, bautízame, aquí hay agua, ¿qué me lo impide? Hago una pregunta en paréntesis ahí. Si a Wendy le dicen, una muchacha nueva, y te dice, bautízame, Wendy, ¿tú qué dirías? Vaya hágalo solo. Bueno, vaya hágalo solo. ¿Tú qué le dirías, Jessica? No sé qué le diría. Obvio no. Pues además yo no tengo la facultad para eso, ¿no? ¿Y quién tiene la facultad para eso? Pues bueno, sí, buena pregunta. No sé.
Pero no. Es que yo no lo veo como que no tenga la facultad, sino por el hecho de que, o sea, por eso le preguntaría primero por qué, porque la gente a veces puede como ver algo como, no sé, en la persona, ¿sí? Sí, como nombrar de ti su líder. Entonces uno tiene que tener cuidado de eso, tranquila. Por eso como el por qué. Ya digamos si tiene los pies en claro y no es nada como raro, pues bueno, Camila la acompaño. Pero no lo haces. ¿Cómo? Pues igual es que nosotros cuando hemos ido, pues igual mi papá y don Nelson, y ahí... Sí, yo no veo a Gonzalo ya metiendo la fuerza en ahí. Sí, ¿no? Sí, no. Ayuda a que no se retire. Que eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Algún día de pronto también les toca a ustedes ir a eso, a mi vez y acompañar a la gente y tal. Y ustedes no pueden hacer lo que hacen en el cristianismo. O en el catolicismo es a la fuerza, ¿no? Cogen a los peladitos entre un montón de gente y el agua es a la fuerza y los hacen llorar. Ahí no hay nada de santidad. Y en el cristianismo, ¿cómo es? Lo cogen a usted, ¿sí o no? Y lo meten a usted. Y en los muñecos animados han visto eso, o en la serie sobre Jesús, que Juan el Bautista cogió a Yeshua y lo metió y lo sacó. ¿Esa es la forma correcta? No, sí, es la misma Es persona. como forzado. Por eso dice cuando Yeshua subió de las aguas, no cuando lo sacaron de las aguas. ¿Sí lo ven? Sí, entonces eso tiene que quedar claro. Bueno, cierra el paréntesis ahí. Volvamos a lo de Yeshua. ¿Y tú qué harías si a ti te preguntan eso? Lo mismo que Wendy, yo lo acompaño, pero pues, yo meterlo a usted a la fuerza, no. Si quiere le ayudo a orar, no sé, nos metemos los dos al agua, no sé, no sabe nadar. Nademos juntos. Sí, sí, de pronto tiene miedo al agua, yo qué sé, pero que no quede a nombre mío porque él no se va a hacer seguidor mío, ni de Don Nelson, ni siquiera de Teruá, es que ni siquiera es de Teruá. O La sea, gente siempre usted es como un líder que no sé, como que el respaldo de eso. ahora, bueno, dentro del mismo paréntesis, mientras que vamos pensando, ¿sí o no? Lo otro. También me bautizó Don Nelson. Sí. Entonces, en el Eso mismo, dicen, sí. sí, eso dicen. En el mismo paréntesis yo les pregunto, ¿hay algún momento óptimo para que alguien se bautice? O sea, que ustedes digan, cuando alguien lleva 3 meses es el momento óptimo para bautizarse. No, yo pregunto, no sé, solamente estoy... ¿Qué opina Wendy? Yo digo que la misma persona es la que tiene que decir. Sí, es algo personal, en eso estamos de acuerdo. No importa el tiempo. Yeshua fue y buscó a Juan. Porque entonces caeríamos en lo de los cristianos, obligados. Sí, hasta la... Es ese día y ese día. No, y les hacen un curso de bautismo y se supone que usted termina el curso y ya está óptimo para Poder bautizarse. sentarte ahí y tienen que ser bautizados, si no, no. Sí, exacto. Es una obligación, entonces no. Sí, eso no funciona de esa forma. Entonces vuelvo y repito, no, cuando usted va a hacer el mikveh, o cuando usted hace el mikveh, usted no queda bautizado a nombre de Sergio, ni a nombre de Gonzalo, ni a nombre de Nelson, ni a nombre de Teruá. Usted queda bautizado porque usted mismo lo dijo ahí. ¿Se acuerdan que cada uno lo dijo? Yo también lo dije. ¿A la escuela de quién? De Yeshua. Yo renuncio hoy a todos mis dioses, ¿sí o no? Eso era como una oración muy personal. Y hoy me hago seguidor de la escuela de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, porque en eso también hay mucha discusión, porque hay gente que dice, no, es que son muy viejos, son muy nuevos, llevan 2 meses nomás, llevan 3 meses nomás para hacer un mikveh, pero si la persona dijo, bautíceme, o vamos, si yo me quiero bautizar, pues hay uno que le puede decir. Por lo menos Sí. decirle que eso no es trata del juego. Ah, eso sí es diferente, ¿cierto? Ya, hacerse seguidor de Yeshua, eso implica Conocer. cosas muy profundas. Sí, no es solamente hacerlo de título, porque de título, pues, Todo el mundo lo hace. título eso cualquiera lo hace, pero es o sea, no es solamente irse a mojar allá, si fuera así, sí o no, creo que eso sí es... Porque era lo que hablábamos la otra vez con respecto de si usted no le explica Ujú, al justo que lo que está haciendo es malo, ujú. El problema es para mí. El problema es para su mesmo. Dice, yo el justo, miro cómo lo corrijo, pero esa sangre la demando de quién, de usted, ¿sí o no? Lo mismo, si usted ve a su familia colocando el árbol de Navidad, no quiere decir que usted vaya y lo incendie, lo coja a patadas, ¿sí o no? No. Usted le tiene que decir a su familia, eso está mal. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Con eso basta, ¿sí o no? Dice, pero usted dónde saca esas locuras, mostraré los pasajes. Ya usted hizo lo suyo, que fue advertir. De ahí para allá, el que da el convencimiento de pecado, justicia y juicio es quien es el eterno. Bueno, hasta ahí de pronto alguna pregunta. Entonces volvamos un momento a la cuestión original. Dice, entonces Yeshua vino de Galilea, sí, estamos leyendo Mateo 3:13, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Se conocían de anterioridad? ¿Yeshua y Juan el Bautista se conocían?
Claro, eran primos, ¿no? No solamente se conocían por familia, sino que también Juan el Bautista sabía que él era el Mesías. ¿Sí? Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que eso es donde estamos parados, y no vamos a parar todavía ahí. ¿Cumplamos toda justicia en qué sentido? ¿Yeshua pudo haber hecho el curso de rabino? Era llamado rabino, ¿no? Y los rabinos lo llamaban los duros. Dice que Nicodemo era un duro, en Juan 3, ¿sí o no? Y dice, de hecho está ahí nomás. Ah, no, estamos en Mateo, perdón. En Juan 3 dice que Nicodemo era uno de los principales. ¿Y cómo le dijo? Rabino, tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces Yeshua pudo haber hecho un curso de rabinato. Pues nosotros no sabemos qué materias cursaban, cuánto dura, pero él se preparó para ser rabino. Pues claro, porque no podía decir de la nada: no, yo soy el Mesías. Ay, qué bien, ¿sí o no? ¿Y usted qué? ¿Como con quién estudió o qué? No, yo soy el Hijo de Dios. Ay, genial, ¿sí o no? Dice Deuteronomio 16:20: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Elohim te da. Estoy buscando todo lo que tenga que ver con justicia, la palabra hebrea, ¿no? ¿Qué es la palabra hebrea justicia? Sadak. Sedek. Sedek. Sí, Sedek. Entonces, ¿cómo así que para que cumplamos toda justicia? Aquí es donde yo les decía, me parece que está hablando de algo tradicional. Ya no me diría, pues esa justicia yo no la veo por fe. No, puede ser algún mandamiento. Eso que digo, que acabo de decir. La justicia perseguiréis. No, que Ah. herede toda. Para que heredes toda la tierra prometida y eso. Pues sí, no, porque Yeshua no heredó toda la tierra prometida. Y no va a ser rey de que va a gobernar con vara de hierro. Sí, y ni siquiera toda la tierra prometida, todo el planeta Tierra. Sí. Y por eso que hacemos referencia a que sea más que la tierra. ¿En qué otro contexto aparece de pronto la palabra justicia, pero exclusivamente en los mandamientos? Porque en Salmo eso cada dos versículos hay la palabra justicia. Pues que estaba mirando que hay uno en Isaías que habla de eso. Pero bueno, o sea, pues queda que un es poco. No, Oiga, pues tú. que igual debe ser justicia frente al acto como tal del bautismo. Sí. Ahora puede ser también, entiéndase, el acto que hacían los sacerdotes, entendiendo que Yeshua es el sumo sacerdote. Bueno, puede ser por ahí, eso está interesante. Por eso es importante que miráramos si era lavado o bañado. ¿Qué ibas a decir tú, Marce? Que ahí suena un poco contradictorio si uno dijera que es por la parte de la tradición, porque igual Yeshua ataca mucho la tradición. Sí, casi todas sus predicaciones son contra la Entonces, tradición. queda como, es un rito por la tradición, pero más adelante va a atacar la tradición. Entonces, claro. Y yo por eso creo que defendió algunas cosas de la tradición, pero no, obviamente no todo. Está de acuerdo contigo. Sí. Pero ¿Cómo lo más? que dice Jessica es muy interesante. Sí, ese lado es interesante. Puede ser algo simbólico en relación a los sumos sacerdotes. Ahora, bueno, este bautismo lo tomó mucha gente. O sea, eso no es exclusivo entre Yeshua y Juan el Bautista. Porque pasajes atrás viene diciendo que Juan el Bautista bautizó un montón de gente. Pero era entonces lo que teníamos de tarea, y es que pues al sumo sacerdote, al sacerdote, pues hacía eso público. Sí, se le hacía público. Bueno, vamos a seguir allí. Sí, ya está hablar harto de la justicia. El siervo de justicia, incluso hay un pasaje completo, ¿no? Como el 51, algo así, ¿no? 41. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Pues ahí está. Ese está bueno para mirarlo con relación a la justicia. Bueno, vamos a seguir allí. Dice, y Yeshua, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio a la presencia de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno,
Entonces, como se dan cuenta, si metemos el tema por acá, pues encontramos muchas más cosas, ¿sí? Porque pues lo otro, eso es conocimiento que entra facilito, ¿sí? Los tipos de MIB, los tipos de Tevilá, pero este es fundamental que lo veamos y lo vamos a seguir mirando, ¿sí? Vamos a buscar entonces esta semana, así, versículos así como el que nos está buscando Gonza en cuanto a la palabra justicia, en el Tanakh, o exclusivamente en el Tanakh. Entonces, buscar versículos relacionados con la justicia exclusivamente en el Tanakh. A ver cómo Yeshua puede mencionar allí la palabra justicia. Es necesario que cumplamos toda justicia. Ahora, la palabra cumplamos, ahora que su merced me leyó Isaías, podemos también tomarla como a modo de algo profético, porque ¿por qué cumplamos? No puede ser exclusivamente cumplir un mandamiento, puede ser también cumplir una profecía. Sí, correcto. Hay un pasaje que dice en Isaías, bueno, que no me serviría mucho. Pasarás por agua y no te anegarás. Pasarás por agua y no te anegarás. Bueno, de pronto no es por ahí. Pero cumplir no es exclusivamente, hasta ahora que me doy cuenta, no es exclusivamente un mandamiento, puede ser también una profecía. ¿Sí? Cumplamos toda justicia. Entonces, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Que son esas preguntas así. ¿Algún judío maestro anterior? Lo más probable es que haya sido ¿quién? Gilel, que estaba vivo cuando Jesús era joven. Sí, estaba vivo. Los datos históricos que hay es que él estaba vivo. Probablemente los maestros que se enfrentaron con Yeshua cuando Yeshua tenía 8 o 12 años, ya no me acuerdo la edad, probablemente ahí estaba Gilel, porque dice que estaban los doctores de la ley, no los maestros, los doctores, o sea, los que eran los más duros de los duros. ¿Sí? Vamos a ver entonces ese 15 en remojo. Me parece que en lo que leyó Wendy y Jessica no hay mucho así que nos pueda aportar en cuanto al análisis de este versículo, pero dejemos entonces el 15, vamos a anotar acá, para que lo miremos bien para la próxima semana. Sí, vamos a sentarme a mirar detalladamente esto de cumplir la justicia, que de pronto hay alguna, como la Reina Valera no las pone todas, alguna profecía que tenga que ver con eso de bautizarse. ¿Sí? Pensándolo en cuanto a los sacrificios, había unos sacrificios que se lavaban. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que habían unas partes que se lavaban, las piernas, no sé qué partes se lavaban y que se ponían aparte para después quemarlas. Puede ser también por ahí. Bueno, hay que sentarse a mirar todo ese tipo de cosas. Pero en el bautismo de Yeshua sí que hay cosas raras. Ahora, la gente cuando se bautiza hoy en día en otros lugares, ¿a nombre de quién lo hace? ¿De dónde? En el catolicismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En los unitarios, en el nombre de Jesús. Sí, unitarios. Y en el judaísmo, ¿en nombre de quién se hacen los mikvehs? Las tevilas. ¿Se menciona algún rabino en especial? ¿O alguna escuela en especial? Que yo sepa, no. Habría que mirarlo a ver si de pronto, porque me acabo de acordar que una vez leí que en la tumba de un rabino hacían tevilas y tenían allí incluso el mikveh, o sea, tenían el lugar físico donde hacer la tevila en la tumba del rabino, o sea, no al lado del cadáver, ¿no? O sea, él está enterrado en esta habitación y al lado está la habitación donde hacían los estudios, hacían el nombre de él, y ese es el tipo que escribió la Cábala. Se me olvidó el nombre de ese man, Bar Yochai creo que se llama, Bar Yochai, el escritor del Zohar. Sí, creo que es Shimon Bar Yochai, y a nombre de él hacen los bautismos. Y eso es una vaina re loca ya, porque las imágenes es la gente haciendo fila vestida de blanco para meterse allá, pero bueno, es exclusivamente con ese rabino, ¿sí? No sé si sea así en todas las cuestiones. En lo que llaman la tumba de David, ¿se han visto lo que dicen la tumba de David? Ahí hay también una sinagoga. ¿Sí lo han visto? Y en esa sinagoga hay también un mikveh. Eso no quiere decir que lo hagan en nombre de David, pero hay también un mikveh ahí. Sí, no sé el nombre de quién ellos lo harán, no sé cómo funcionará. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ahora, miren, termino con esto. ¿Sí? Y es lo siguiente. Es muy bueno siempre tener en cuenta las cuestiones judaicas, ¿sí o no? O sea, uno tiene, eso lo sabemos todos. Para entender la vida de Yeshua yo tengo que entender algo de judaísmo. Sí, incluso hay libros que hablan de eso, ¿no? Jesús el judío, el judaísmo de Yeshua también es otro, ¿cierto? El Mesías judío. Bueno, hay muchos libros que hablan acerca de eso. Usted tiene que conocer. Usted tiene que incluso adentrarse un poco en ese mundo, saber cómo funciona, qué piensan, porque ellos también hacen parte del pueblo, ¿sí o no? Hasta ahí es sana la vaina. El problema es cuando se empieza a convertir esa vaina en una carga,
porque entonces usted va a terminar, al final, como siempre lo decimos, ¿qué termina haciendo la gente que se mete en el judaísmo de lleno? De lleno, por lo general termina negando a Yeshua, o practicando las cosas que estamos viendo ahí, amuletos y eso. Practicando todo menos la Torah. Exactamente, gracias. Entonces, miren, hay mucha gente que no le gustan los grupos de estudio. ¿Por qué no les gustan? Porque a la gente le gusta la tradición, porque eso llama, eso atrae. ¿Sí o no? Es más cómodo, Sí. y es mucho más fácil en teoría, ¿sí o no? Porque eso de sentarnos aquí todos a mover las manos y de un lado para otro, eso atrae a la gente, ¿sí o no? Porque lo ven como una práctica que esotérica y de buena suerte. Entonces, pues yo no sé si de pronto han sentido ese choque, pero es normal, por ejemplo, que mucha gente diga, pero ¿por qué no hay ciertas prácticas acá, determinadas cosas? Porque la tradición, primero que todo, es personal, ¿sí o no? Y segundo, la tradición, como dice el libro de Colosenses o 1 Timoteo, ya no recuerdo, dice, eso es muy atractivo, pero contra los deseos de la carne no tiene ningún poder. Si usted no estudia, se puede practicar mucha tradición, ya, eso es todo. Terminan, como dice Gonzalo, practicando cuanta cosa se atraviese, excepto que la Torah. Pero vuelvo y lo repito, algún día, alguno de ustedes, cualquiera de ustedes se va a enfrentar a esa problemática, que la gente va a querer que tradición, bueno, no todos, algunos, ¿cierto? Van a querer tradición por encima del estudio, y eso no puede ser así. El estudio tiene que ser la base de todo, ¿no? Imagino yo. No la tradición. La tradición es buena, es bacana, se puede leer, o se puede interpretar, se puede leer todo lo que dice Rachi, Ramban, Arbanel, todo lo que los manes dicen, es útil en cierto punto. Pero que usted crea más en ellos que en lo que dice Yeshua, ahí sí hay un problema grande. ¿Sí o no? Y hay un man por ahí que hace unas reflexiones muy interesantes, no me acuerdo el nombre de ese momento, es un crítico también de la tradición, y él dice algo muy interesante, y él dice es que los rabinos, dice él, es la opinión de él, dice los rabinos han cogido hasta el aspecto más sencillo de la Torah y le han tratado de meter todo el misticismo posible para aparentar que saben mucha Torah, pero ellos saben harto Talmud y no Torah, dice el man, y digo, bueno, puede ser cierto, ¿no? Y el man colocaba el ejemplo con una cosa que es las 12 palmeras. ¿Se acuerdan ese pasaje? Y las 70 fuentes de agua, ¿sí o no? Entonces él decía, mire la interpretación que le da Rachi, es un larguero como unas 50 hojas donde él dice que cada una de las palmeras, ¿sí o no?, representa las almas de los no sé qué, que si usted multiplica la palmera 1 por la 3 le va a dar 3, que es la tercera puerta, o sea, unas interpretaciones, una vaina loquísimas, ¿sí o no? Yo no digo que sea verdad o mentir, pero lo que el man dice es, eso termina alejando a la gente tarde o temprano de qué, de la Torah, de lo básico, del no matarás, del no robarás y eso, porque la gente se mete en aspectos que no tiene que no puede entender o que no entiende. Entonces se olvidan de lo que dijo Yeshua, y es que ustedes coláis el mosquito, pero dejáis pasar ¿cuál? El camello, y se han olvidado de dos cosas por vuestra tradición, la justicia, y se me olvidó la otra, la misericordia y la justicia, ¿sí? Eso es bueno tenerlo presente. Sí, ahora ya, yo pienso que eso de la tradición es como muy personal, tengo esa postura. Sí, pero uno sí tiene que acercarlo lo máximo a la Torah. Sí, por ejemplo, ¿qué cosas tradicionales? Yo cuestiono mucho el uso de la kippah, bueno, ustedes saben porque lo vengo diciendo hace como 3 años. Sí, pero la gente se carga con eso y tal. Sí, no. Si usted la quiere usar, úsela, pero no la imponga. Y si usted va a poner sentir mal porque le dicen que su kippah es X o Y, entonces no se kippah. Lo mismo el velo, ¿no? El velo es un mandamiento. No lo es. Dice que las mujeres usaban velo, pero no dice usarás el velo. ¿Sí o no? Dice, en lo que leíamos la semana pasada, que la mujer que causa los celos, el sacerdote le quitaba el velo. O sea, interpretativamente podemos decir, la mujer hebrea utilizaba velo, o se lo ponía a la entrada del tabernáculo. Lo que pasa es que hay una serie de características. Cuando viene Rebeca que va a esto, no tenía el velo. No lo tenía. Dice que ¿quién es ese hombre? Dice, es mi señor. Y entonces ella se colocó su velo. No dice que lo traía. Oye, pero bueno, dirán, no, es que ya era pagana. Sí, ahí le cae todo el misticismo que yo le quiera meter a la vaina. Hay una cosa y es que el pueblo del Eterno cumple una serie de características. Siempre nos vamos a diferenciar por alguna cosa. En mi caso, pues las mujeres cuando usan el velo, hay una característica del pueblo como tal, la vestimenta, son cosas que marcan al pueblo del Eterno. Las católicas también usaban velo. ¿Las qué? Las católicas.
Pero para Ah, la las de- iglesia. las de La antaño. iglesia, Mm. pues. Y no, y yo creo en el uso del velo y lo defiendo No porque podían ir a la Pablo, iglesia. o sea, el comentario que yo acabo de lanzar Velo. no quiere decir que esté en contra del velo, no, estoy a favor del velo. De hecho, Pablo lo exige, bueno, lo pone, sí, dice, es bueno que utilicen velo porque la mujer, el cabello largo, el deseo tal, la congregación, además había mujeres calvas por la prostitución, entonces él coloca la cuestión. Yo apoyo el velo, ¿sí o no? Mi abuela decía que no podían entrar a la iglesia sin velo. Y lo mismo cuando había un funeral también tocaba con velo. Católicas de antaño, sí. Y la otra, con esa término, es el uso del CICID, que es lo que yo siempre he dicho, totalmente de acuerdo. Pero en cuanto a la mujer, en cuanto al uso de la mujer debería usar CICID. Pues no sé distinción. Para entre mí hombre y sí. mujer, ¿no? Para mí sí. Para ¿Lo mí podemos sí. usar? Para mí sí. Porque sí, usted se puede meter en la cuestión y decidir los CICID. O sea, ¿qué escándalo causaría, por ejemplo, vamos a poner a Wendy de ejemplo, que Wendy llegara Como los hicimos. con los CICID a una congregación judaica? Acá, pues imagínate, ni Ay, se daría Dios cuenta. mío, ¿por qué la va a meter ella con los judíos? ¿Tú crees que no se armaría un escándalo? Sí, Claro. ¿Qué es lo primero Y que ya te... hubo uno, ¿no? Una mujer que Sí. usó Sí, yo he leído por ahí. ejemplo. Una vez hablamos de eso, ¿no? Que había una mujer que la había usado y que había sido fuertemente criticada. Que decían que eso era impuro porque ya tenía la menstruación. Bueno, esa es una cuestión, es que... Pero hay comunidades que sí defienden que la mujer use, no me acuerdo si la hace parte, hay una comunidad que la defiende que use. Sí, pero mira que yo no lo he visto, no sé, no, o sea, no le he visto que nadie, una mujer lo use, no, yo no lo he visto, no sé. Sí. Y usted, por ejemplo, entrar a una persona que tenga mucha tradición en su cabeza, eso le va a chocar. Eso no le cabe a ellos. ¿Puedo usar los sin los nuditos esos? Sí, porque dice tomarás y harás flecos, no dice que con nudos, ni sin nudos. ¿Sí o no? Además dice azul, tejelet, ¿no? Sí, Y blanco. Tomarás de blanco y tejelet. Listo.